Regresamos con más análisis en Así Estamos. Tenemos oportunidad de analizar hoy en nuestra conversación con nuestra invitada esta mañana, Margarita Sanfeliu, este informe. Es un informe del programa Soluciones que está conformado por varias instituciones, el USAID, FEPADE, FUSADES, FUNDE, GLASWIN y FUSAL. Este esfuerzo conjunto en un tema valioso, la prevención del crimen en el transporte público en El Salvador. ¿Qué tanto del problema de violencia está en el transporte público y qué condiciones tiene el transporte público que generan violencia o son parte de la situación de violencia en el país? Creo que se ha hecho una investigación bastante interesante sobre esto y vale la pena hablar de los hallazgos, hablar de las propuestas y replantearnos, aunque uno lo vive en el día a día porque usted se sube al autobús, tomamos el transporte público, estamos en una parada de buses, pero ahí pasan muchas cosas que tienen que ver con violencia, incluso violencia sexual. Este informe relata algunas cosas de estas. Margarita, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Es un gusto y gracias por darnos la oportunidad de compartir esos hallazgos que hemos encontrado. FUSADES es parte de este esfuerzo de Soluciones. Sí, Soluciones es una alianza de 5 instituciones del sector privado. El programa tiene 3 componentes. El componente 1 busca trabajar con las municipalidades y las comunidades para desarrollar programas que contribuyan a mejorar el entorno de violencia en las mismas. El componente 2 busca incentivar más inversión del sector privado en el tema de la prevención. Y el componente 3 busca cerrar la brecha de conocimiento que hay alrededor del tema de la prevención y de la violencia. Porque en El Salvador nos encontramos que hay muy poca información, muy poca evidencia que permita diseñar medidas efectivas para combatir el problema. Entonces, las 5 instituciones, como ya dije, FEPADE es el coordinador global, FUSAL, GLASWIN y FUNDE trabajan en el componente 1, en el componente 3, que es la de generación de conocimiento, estamos trabajando FUNDE y FUSADES. En lo particular, FUSADES, ahorita estamos trabajando y terminando este tema del estudio de la prevención del crimen en el transporte público, porque encontramos que uno de los lugares o de los ambientes en los que las personas se sienten más inseguros es precisamente en los entornos relacionados con el transporte público. En los lugares donde más perciben inseguridad están las paradas de buses y los buses. O sea, son los entornos donde las personas en El Salvador se sienten más inseguros. Claro, y el 80% o más quizás de la población usa el transporte público. Claro. Pero este es un problema de percepción. Eso es lo que queríamos investigar. Entonces empezamos tratando de recopilar información sistemática que nos permitiera determinar exactamente qué delitos habían, dónde se cometían, cómo se cometían, y encontramos que hay una gran falta de información. Entonces, para poder hacer un estudio, lo primero que teníamos que hacer es conocer cuál es el fenómeno, cómo se da. Entonces, para eso, tuvimos el apoyo de 2 investigadores internacionales de primera línea mundial, el doctor Ron Clark, que es un criminólogo de Rutgers en Nueva Jersey, y la doctora Mangai Natarajan de John Jay, la Escuela de Criminología de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, que son reconocidos a nivel internacional. Es más, el doctor Ron Clark a principios de julio recibió el Premio Internacional de Criminología de Estocolmo, que es el equivalente al Premio Nobel en criminología. Esta gente ha estado trabajando con nosotros y nos ha transferido mucho conocimiento. También hemos tenido la participación de criminólogos locales, porque no es lo mismo que gente de fuera nos vengan a ver sin el conocimiento local. Y han estado trabajando con nosotros el doctor Carlos Carcach y el licenciado Carlos Ponce, que son reconocidos expertos en el área, juntos con el equipo del Centro de Investigación y Estadísticas de FUSADES. Entonces, ha sido un trabajo bien amplio, muy sistemático, muy riguroso, muy científico, que nos ha permitido identificar aquellas situaciones que están generando inseguridad y percepción de inseguridad en los usuarios, para poder identificar algunas medidas que podrían contribuir a su solución. Leyendo un poco el informe, se llega a la conclusión rápidamente que no es solo el problema, mire, de que sucedan estas cosas en el transporte, sino que como está hecho el sistema de transporte nacional, el transporte salvadoreño es parte de lo que favorece la violencia. Claro, nosotros
partimos de que tenemos que identificar cuáles son aquellas oportunidades que se dan para que se cometan los actos de violencia que causan la inseguridad y la percepción de inseguridad, porque también la percepción de inseguridad afecta bastante. Entonces, ante la falta de información, usamos una metodología que se llama metodología de evaluación rápida, que se usa mucho en la medicina para investigar aquellas cosas cuando no hay información. Entonces, primero lo que hicimos fue ver todo el sistema, identificar todo el sistema, cómo funciona, de dónde viene el financiamiento, dónde se establecen las normas, quién interacciona con qué, hasta llegar al usuario. Entonces, empezamos con el Viceministerio de Transporte, que a través del sistema de concesión da la operación del sistema a empresas que son las que manejan los buses, pero no son los empresarios los que directamente interactúan con el público, sino que son los motoristas y los cobradores, que son lo que se llaman operarios, y también ellos lo hacen a través llegan al usuario y la interacción es a través de los buses y los usuarios a través de la parada de buses. Entonces fuimos analizando paso por paso desde el punto de vista del usuario. Esta investigación la hemos hecho pensando en el usuario. Entonces ese es nuestro punto de partida y tratamos de identificar las oportunidades para el cometimiento de delitos de una manera que se puedan identificar soluciones que puedan ser implementadas rápidamente por las autoridades encargadas del sistema. Para eso partimos del marco teórico que se llama la prevención situacional del delito, de la situación específica en que se cometen, no que lo causa, que si la persona creció en un entorno malo, eso el Viceministerio de Transporte no puede hacer nada al respecto, pero sí puede hacer algo ordenando el sistema. Entonces, ¿qué encontramos? Creo que esto no es sorpresa para nadie. El sistema actual es caótico. Estas son palabras textuales de la gente, porque nosotros entrevistamos a más de 100 y no me acuerdo cuántos usuarios de diferentes edades, diferentes profesiones, de diferentes ambientes. Hemos entrevistado también a muchos motoristas, a empresarios de buses, a los policías de tránsito y a los policías de seguridad pública y lo que se convierte que hay una percepción generalizada de que el sistema es caótico, de una gran competencia por pasajeros y plagado de una variedad de crímenes. O sea, ese es como el hallazgo principal, lo que no sorprende a nadie. Estoy segura que yo digo estas conclusiones y me dicen, ajá, ¿qué es nuevo? Pero lo que vimos, empezamos a ver, hablando con los usuarios, cuáles son aquellos crímenes o situaciones que más les preocupan. Y lo que nos encontramos es que lo más común son los robos y los hurtos y los acoso sexual a las mujeres. También la confabulación entre operadores y criminales y también, por supuesto, el fenómeno de la extorsión. Pero este fenómeno de la extorsión no lo hemos tocado mucho en este estudio porque estamos partiendo del punto de vista de los usuarios y la extorsión generalmente es contra las empresas. O contra el chofer, contra la operatividad de la empresa. Sí, pero y es otro problema aparte. Entonces, ese tampoco puede ser mucho el Viceministerio de Transporte. Entonces, nos hemos centrado en aquellos que afectan al usuario. ¿Qué está generando esto? O sea, ¿qué es lo que permite, qué es lo que genera oportunidades que se den este tipo de situaciones? Y vemos que uno es el desorden. O sea, esa es la conclusión. Hay desorden en la condición de las unidades. Ustedes todos los días me imagino que se pueden poner en una esquina y ver pasar buses y van a ver las condiciones en las que van. El hacinamiento, sobresaturación de los buses que permite que se dé todos esos robos y hurtos fácilmente. También eso facilita el acoso sexual a las mujeres, que van desde tocamientos hasta rozamientos y a veces cosas más graves. Y también una presencia de muchas personas que son ajenas al sistema. Aquí vienen todos los vendedores que están alrededor de las paradas de buses, los vendedores que entran y bajan de los buses. Todo eso contribuye a facilitar el cometimiento de delitos. También la falta del cumplimiento de las leyes. Muchas de estas causas que son desórdenes están reguladas en las leyes y en los reglamentos. Todo, casi todo está regulado, pero no se cumple. Y también otro factor que contribuye es el mismo comportamiento de los usuarios.
estos comportamientos ya son percibidos como normales, pero no son normales. Eso de apretarse para entrar a los buses, no hacer fila. Sí, que le gritan a todo el mundo, mire, tópese que lleva ropa y llene el bus y todos súbanse los que puedan, etcétera. Generan violencia. Sí, pero también el propio comportamiento de los usuarios. Las mujeres que nos comentaban sobre el acoso sexual nos decían que son los otros usuarios las que se dan, pero eso se permite por el desorden, el hacinamiento. O sea, los delitos son permitidos por el desorden. Y después nos ponemos a ver, ok, ¿y qué es lo que está causando ese desorden? ¿Qué es lo que permite que se dé el desorden? Y aquí son varios factores subyacentes. Uno es el propio sistema, como ya había mencionado, que era cómo se hace el sistema de concesiones, la estructura, cuántos buses van por cada ruta, cuántas empresas manejan cada ruta, cuántas unidades, ese sistema de competencia. También hay algunas prácticas administrativas de los empresarios, la manera en cómo contratan a los motoristas, que les dicen, mira, al final del día entregame tanto dinero y ahí ve vos cómo te las arreglas. Entonces eso permite y fomenta que se compita por pasajeros. Sobre todo la falta de cumplimiento de las regulaciones y que no hay quien haga cumplir las regulaciones. También el entorno inmediato. Por el entorno inmediato está todo el desorden de ventas ambulantes alrededor de las paradas de buses, por ejemplo, o por donde pasan los buses. Parte de este entorno es todo el control territorial que tienen las pandillas. Eso está contribuyendo también al desorden, porque nos dicen algunos usuarios que al no pararles el bus donde les tocaría pagarse y se paran más adelante y ya no se pueden bajar ahí porque ahí es otra pandilla, entonces tienen que... Todo eso, esto tiene un efecto en la población, tiene un efecto emocional, de estrés, tiene un efecto de esta percepción que al final también termina haciendo que todo el mundo esté dentro de una propensión a la violencia, ¿no? Claro. Porque tanto sé que me puede pasar algo en el bus, entonces voy preparado también para reaccionar. Y también el estrés con el que llegan a trabajar, llegan a estudiar o en la noche llegan de regreso a su casa a convivir en familia, pero ya llegan estresados. O sea, contribuye a más cosas. Por lo que decimos, si encontramos cómo solucionar estos problemas, los beneficios no se van a dar solo en el entorno del transporte público, sino que también más allá. Margarita, si hay llamadas, pues las podemos recibir. Claro. Y si hay preguntas de la gente sobre este estudio, sobre este tema, 2529-6644. Si no, pues seguimos platicando. A mí me parece interesante cuando se ha descubierto todo esto del transporte y llegar a la pregunta obvia. Bueno, y lo que tenemos de legislación, que todo está regulado, que todo está marcado, ¿realmente es capaz esa legislación de detener o de generar esa capacidad de control o no? Varias de las propuestas que hemos encontrado, porque al encontrar qué es lo que está generando el problema, cuáles son los elementos, al hacer las propuestas, muchas de las propuestas ya están contenidas en las regulaciones y las leyes, pero no se cumplen. Por ejemplo, la capacidad máxima que pueden tener los buses, que no se llene más de ciertas personas. ¿A dónde se tienen que detener los buses? Eso ya está. Que no pueden empezar los buses a caminar con las puertas abiertas, eso ya está. La mayoría de lo que se está proponiendo ya está. Sí, hay otras medidas que es como repensar cómo está estructurada las rutas y las paradas de buses. Aquí hay que llamadas, sí, Margarita. Claro. Yo creo que este tema para la gente es muy valioso. Hola, buenos días. Buenos días. Le escuchamos. Sobre la violencia en buses, ¿no? Dice que aquí en Candelaria, cerca, la ruta 50, lleva quizás uno por mes de que atropellan y matan y no se les dice nada. Ahorita hay un médico joven cristiano muy comprometido en la Iglesia Católica que tiene ya 15 días de estar en cuidado intensivo porque el bus lo arrolló, se metió de carril y lo ha dejado todo ya, o sea, no hay esperanza de vida. Eso no lo investigan, yo no sé por qué no sale nada en el periódico, no sale nada en la televisión, y los médicos, incluso de aquí del seguro, ni se preocuparon por este muchacho, un muchacho tan sano, tan joven, con futuro.
Muchas gracias por llamarnos, y creo que eso es importante y abona, Margarita. Es decir, también hay otro factor que la gente percibe, ¿no? Que ellos o el sector transporte prácticamente se impune a muchas cosas. Claro, por eso estamos proponiendo dos medidas generales. Uno es las medidas que son relacionadas con la operación del sistema para contribuir a que se genere un entorno más ordenado y seguro. En estas medidas hay tres grandes bloques de medidas. Uno es, primero, cambiar la percepción de caos y desorden. Cambiemos esa percepción, pero para cambiarla hay que las cosas tienen que hacerse ordenadas. Y uno es respetar los reglamentos de tránsito. Y me imagino que la situación que el señor nos comentaba viene por alguna violación al reglamento de tránsito. Y también que no se hacen cumplir las leyes de tránsito. Entonces, para cambiar esa percepción de caos y desorden, primero pedimos que se mejore y se elimine esa competencia por pasajeros. Eso se regula revisando y corrigiendo las políticas. La caja única, que de verdad funcione como caja única, que haya el número apropiado de rutas en cada recorrido, que se maneje, que no puedan estar, que se regule la distancia entre un bus y el otro, que no estén compitiendo unos con el otro, que sea ordenada la manera en que llegan a las paradas de buses. Para eso también hay que reestructurar el propio sistema de paradas, a dónde están ubicadas las paradas. Hay muchas paradas que son informales, que no son las reglamentarias, pero ya la población las reconoce como fijas. No estamos hablando que usted le hace la parada al bus y que se pare en cualquier lado, sino que ya es fijo que ahí se paran, pero no es. Entonces, hay una necesidad de revisar todo el sistema, dónde pasan las rutas, que si todas las rutas pasan por la misma calle, si eso es lo conveniente, dónde se ponen las paradas. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Bienvenido. Con respecto a hablando de la violación en la Torre de los Buses, hay un problema bien serio, porque a veces las unidades no tienen timbre y ellos llevan una música demasiado estridente. Uno no haya cómo hacer la señal de parada, tiene que voltear las láminas, el motorista se enoja y lo va a dejar una gran cantidad de terreno abajo o donde no es la parada. Yo pienso que esto también es para los señores diputados, que deberían ya de poner un orden en eso, porque para eso están ellos están para servirle al pueblo, no para servirse del pueblo. Y en todas las rutas es ese desorden. Gracias. Okay, gracias por llamarnos. A veces detalles, ¿no? Sí. Pequeños detalles están haciendo de esto una condición de violencia. Voy a usar ese ejemplo para explicar un poco lo que es la teoría, la prevención situacional del delito. Una de las premisas es que todos deberíamos de poder contribuir estando pendiente de nuestro ambiente para minimizar. Por ejemplo, a uno le dicen, cuide su cartera, llévela. Pero entonces usted sabe y puede estar viendo alrededor y cuidando su propio ambiente. Pero en los hacinamientos, si usted está pendiente que se tiene que bajar en la siguiente parada y que no le quieren parar y que el ruido y que el estruendo, eso hace que usted se distraiga un poco y eso facilita también los robos y los hurtos. Entonces, una de las recomendaciones claras que están ahí es el timbre, que todos los buses tengan su timbre y se paren. Existían, ¿no? Claro, antes había el timbre, una cuerda ahí en todo el largo del bus. Ahora incluso en los que hay no siempre le hacen la parada donde lo solicitan, pero todo es que sea regulado, ordenado, y que usted ya sabe que si se va a bajar en la siguiente parada, usted avisa y le paran y tranquilo. Entonces no se distrae de otras cosas. Ahora, el tema de la música, sí. el tema de los polarizados, algunos buses son más polarizados que un vehículo particular y adentro va todo este tema. Claro. El tema de calcomanías y mensajes alusivos al sexo, a la violencia, esos detalles ustedes los han encontrado que son parte de este problema. Claro. Las mujeres dicen que ellas ya saben que cuando van entrando a un bus y ven las fotografías sugestivas, por decirlo de manera, ya saben a qué se van a enfrentar en ese bus. Ese tipo de señales
hacen ver como que ese comportamiento es normal y hasta esperado. Y eso genera que no se perciba que esa situación y que ese comportamiento de acoso sexual es malo. Y cuando uno habla de acoso sexual, uno se imagina cosas más graves, pero según la ley, el acoso sexual es el tocamiento no deseado. Entonces, y eso está penado de 6 a 12 meses de cárcel, o sea, es un delito, solo que la gente muchas veces no sabe que es un delito. Y al no saber que es un delito y ve todas esas imágenes, dice, hey, todo se vale, ¿verdad? Y eso no es correcto. Vamos a ver la última llamada por razones de tiempo. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Bienvenido. Sí. Te escuchamos. Yo hablo de aquí de San Salvador. Vaya, aprovechemos el tiempo. Va, que en la ruta 17, las cosas que corren, fíjate que va la gente hasta colgada y la policía enfrente, campándole más gente y no hacen nada. Y entonces ese es un peligro, porque hace poco se le durmió el brazo por ir colgado y se cayó. Entonces, y la policía, a veces esos buses así, microbuses de los planes a la hora pico, como le llaman, y la policía hasta lo ve y no dicen nada, pues están como que sin nada. Okay, gracias. Eso sigue sucediendo todos los días, ¿no? Y ya es parte de un panorama, pero ahí se está dando, veía yo unos datos del informe que era que el 20% de violencia o algo así está ahí, o de hurtos o de... De los robos y los hurtos, aproximadamente el 40% de todos los robos y hurtos a nivel nacional se dan en un entorno del transporte colectivo, ya sea en las paradas de buses o adentro. Eso lo dicen varias encuestas que coinciden más o menos con la misma cifra. Al respecto del que los policías no hacen nada, una de las recomendaciones del sistema es precisamente que se cree una unidad especializada dentro de la PNC, que ya le den toda la atención a ese sector, porque ahorita es una unidad, pero hay que elevarlo a su dirección para que pueda tener toda la capacidad y que se concentre en eso, porque ahorita los mismos policías les toca hacer un montón de cosas y no pueden Margarita, ahorita estamos hablando del CITRAMS, hablamos de esta modernización, vemos ahí paradas que tienen policías que no hay en otras paradas o militares ahí, vemos una cosa en ese aspecto mucho mejor que el transporte, pero si lo traspolamos, es decir, eso es lo que hay que hacer, ese transporte es el que debería ser en todos lados, o cómo es que también hay que ver esta modernización hacia solucionar lo que ustedes han encontrado. Muchos de los factores que vemos que reducen el desorden están aplicados en el CITRAMS. Por ejemplo, que no haya hacinamiento adentro de los buses, que las paradas estén ordenadas, por lo menos hasta ahorita, que no permiten los vendedores adentro de las unidades, que sepan dónde están las paradas. Esas son recomendaciones que se han planteado aquí para todo el sistema. Siempre que se implementa una medida nueva o un cambio en un sistema, hay que evaluarlo. Hay que estarlo evaluando y sobre todo en sus primeras etapas para ver si cumple con los objetivos y no genera problemas en otros sectores. Entonces, siempre cuando hay una implementación de un sistema, debe hacerse de una vez una evaluación y un monitoreo de la situación alrededor. Pero sí, muchas de las cosas que ahí se están haciendo, por ejemplo, el pago con tarjeta, ese es uno de los factores que genera desorden y que genera, al haber mucho efectivo adentro de las unidades, también es un imán que dice, ve, ahí hay dinero. Pues bueno, Margarita, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo creo que este informe, esta investigación es valiosísima para la población. Ojalá llegue a las manos que deberían de llegar, ¿no? Y porque esa era también, me quedaba la duda, pero la voy a hacer. Ya esto lo tiene el BMT, esto tiene una finalidad para que se convierta en un análisis profundo de regulaciones. Este estudio sí ya lo tienen y cualquiera lo puede tener también. Está en nuestra página web de FUSADES en www.fusades.org y lo pueden descargar. Sí, ya vamos a conversar con ellos. Ellos llegaron a la presentación, ya la tienen
y también hemos estado conversando con otros actores, porque la finalidad no es que quede en el papel, sino que se pueda tomar acciones. Nosotros creemos que hay modos en que todos podemos participar porque todos somos parte del problema. Ya vimos que también los otros usuarios. Entonces, como FUSADE vamos a seguir estudiando el tema para hacer ya propuestas más concretas sobre algunos temas específicos. Vamos a tratar de investigar más el tema del acoso sexual a las mujeres, qué podemos hacer para mejorar eso. Y también cómo puede el sector privado participar en la solución. Por ejemplo, buscando maneras de hacerse propaganda sin tapar las ventanas. Cómo puede colaborar también en el diseño de las paradas de buses. Hay más actores que pueden participar en la solución. Y creemos que si todos participamos podemos hacer modificaciones que den resultados rápidos y que eso permita que las personas vivan más tranquilas. Pues muy bien, Margarita, muchas gracias por habernos acompañado. Muy amable, ha sido verdaderamente un placer tenerla acá con nosotros y conocer estos datos. Nosotros vamos a quedarnos aquí con el tráfico, viendo nuevamente las calles de San Salvador y pues será en otro momento que sigamos conversando de estos temas. Bueno, enseguida estamos con ustedes. Continuamos con Así Estamos.